Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de nuestras vidas, lo que ocurrió en el pasado y el presente. Muchas veces el pasado nos condiciona. ¿Por qué? Cosas que fueron vividas y son desagradables, ingratas, y ese recuerdo está presente y uno no lo puede superar muchas veces, cuesta. Por ejemplo, si uno le tocó vivir en un lugar donde no lo trataron bien, muchas personas les ha ocurrido. ¿Cuántas historias hay? ¿Cómo se supera? ¿Cómo se sale de eso? Eso debe ser condicionante para la vida actual. Hay personas que lograron desarrollarse, que lograron salir adelante. ¿Por qué? Porque pusieron delante de sus ojos el futuro que tienen. Lo que ocurrió en el pasado ocurrió. Hay que tratar de generar energías para salir adelante y construirse un futuro que a uno le permita ser feliz, independientemente de lo que vivió. Es nuestra misión en la vida. Si nosotros nos remontamos al pasado, vemos cosas que ocurrieron, como por ejemplo con el patriarca Jacob. Este hombre desde niño tuvo problemas. Cuando creció, nació junto con Esaú, que Esaú era lo contrario a Jacob. Eran dos personas opuestas, como es narrado en el texto bíblico, como explicaron los sabios. Esaú tenía una naturaleza, Jacob tenía otra naturaleza. Esaú iba siempre para el lado de ir al campo, cazar y hacer cosas que fueron contadas en el Midrash, que no son para nada buenas. Por eso está escrito en el texto bíblico, más adelante, no en el Pentateuco, en los demás libros, que el Eterno aborreció a Esaú. ¿Por qué eso? Porque Esaú no era una persona que se comportaba correctamente, engañaba y hacía cosas que no son buenas. Jacob era una persona que habitaba en tiendas, todo lo contrario, todo lo opuesto. Y Jacob tuvo muchas dificultades en su vida. Desde que nació tuvo que lidiar con Esaú. Cuando creció, la madre le dijo que tomara las vestimentas y se vistiera como Esaú para hacerse pasar por él ante su padre, y Jacob no quería hacer eso porque su naturaleza era diferente, pero entendió que se trataba de una profecía, como fue dicho cuando su madre fue a consultar a la academia de Shem y Eber qué será de mi embarazo, y le dijeron ahí que hay dos naciones en tu vientre y el mayor servirá al menor, o sea que el menor tenía que ser quien dirija todo, quien sea la persona importante. Era una profecía que le fue dada. Está escrito esto en el texto bíblico y la madre lo sabía, por eso le dijo que fuera a tomar las bendiciones de su padre Isaac en forma tortuosa, que se vistiera como Esaú, y se vistió como Esaú, y aunque no quería hacerlo Jacob, pero entendió que tenía que hacerlo, que era algo importante, tuvo que ir a hacer eso y tomó las bendiciones y se fue. Después Esaú se enteró, se enojó, y la madre le dijo a su esposo, a Isaac, que lo enviara a buscar una esposa afuera, a su parentela. ¿Para qué? Para proteger a su hijo, porque Esaú se había puesto muy enojado contra Jacob y quería acabar con él. Bueno, por eso Jacob tuvo que huir, se fue a buscar una esposa a casa de Labán. Y así fue toda la vida de él. Estuvo ahí trabajando con Labán 20 años, 7 años por una hija, que él dijo: amo a tu hija Rachel, quiero que me la des. ¿Y qué harás para conseguirla? Trabajaré 7 años para ti. Trabajó 7 años. Después de llegada a esa fecha, le dijo: bueno, dame a mi esposa. Y Labán le dijo: aquí no se acostumbra que sea de día, de noche te la daré. Hizo la boda y todo. Y cuando se dio cuenta que se le despertó a la mañana, en vez de Rachel, que era la hija que él quería, por la cual había trabajado, le dio a la otra hija, a Lea. Y Jacob, cuando se enteró, fue a Labán y le dijo: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has engañado? Y Labán le dijo: no, es que no se acostumbra así, dar la menor antes de la mayor, trabaja otros 7 años y te daré también a esta. Y tuvo que trabajar otros 7 años para Labán, Jacob, para que le dieran a la esposa que él quería, a la mujer que él quería por esposa, a Raquel. Y así trabajó 14 años, 7 para su esposa, que después se la cambiaron, otros 7 por su esposa, para que se la dieran. Y después trabajó 6 años más por la paga, pero le cambió el salario un montón de veces, como está escrito en el texto bíblico, todo sufrimiento. Finalmente Jacob se escapó de ahí porque no podía soportar más todo lo que le hacía Labán. Se fue, Labán también lo persiguió, lo alcanzó, y después de eso, que se separaron, hicieron un pacto, un juramento, se separaron,
se encontró otra vez con otro problema con Esaú, que lo estaba esperando, y venía con 400 hombres, pero lo consoló, le dio presentes, le dio un montón de regalos, como consta en el texto bíblico, hasta que se aplacó también Esaú, y Jacob regresó, pero ahí tuvo otros problemas, porque José, el hijo a quien él amaba más que a todos los demás hijos, porque era un hijo selecto que estudiaba muy bien, aprendía de él, el hijo de su ancianidad, el hijo que le había dado Raquel, bueno, todas esas cosas. Los hermanos lo vendieron a su hijo José sin que él se enterara y le hicieron creer de que una fiera salvaje había acabado con él. Bueno, estuvo sufriendo ahí otros 22 años hasta que llegó a una edad de 130 años, como se narra en el texto bíblico, y ahí fue llamado por su hijo José, porque José había prosperado en Egipto después de que estuviera padeciendo también en ese lugar mucho tiempo, que lo habían encerrado durante 12 años, todas las dificultades que tuvo, que se narra también en el texto bíblico. Y José tuvo que padecer así 12 años, después de 12 años el faraón tuvo un sueño, no había quien se lo interpretara, y José, que le había interpretado los sueños a unos ministros del faraón que estaban también puestos ahí en el lugar donde estaba apresado, José también les interpretó y les dijo: recordadme cuando salgáis, porque he sido puesto aquí sin razón. Y ellos no lo recordaron enseguida. Después de 2 años se acordaron de él, le dijeron al faraón: hay uno que sabe interpretar sueños, que está encerrado aún, y el faraón lo mandó sacar y le interpretó José bien los sueños y así lo nombró virrey. Después de eso José fue virrey de Egipto durante 7 años, que eran los 7 años de abundancia que había interpretado José en el sueño, que van a venir 7 años de abundancia y después 7 años de hambruna. Estuvo los 7 años de abundancia siendo virrey de Egipto, era el gobernante de todo Egipto, el mandatario más importante. Y después comenzaron los años de hambruna, 2 años, y ahí vinieron los hermanos de José a comprar alimento y él se hizo pasar por un desconocido ante ellos porque ya no lo reconocían después de tantos años que lo habían vendido, y finalmente se dio a conocer a sus hermanos y le dijo que trajeran a su padre, y el padre vino. Y cuando el padre vino tenía 130 años, como está escrito en el texto bíblico, que el faraón le preguntó cuántos años tiene y Jacob le dijo. Pero le aclaró también que fueron años de sufrimiento. Prácticamente toda la vida de él fue años de sufrimiento. Y cuando él tuvo una vida dichosa, honorable, los años que vivió con José en Egipto, que fueron 17 años. O sea que muchas veces las cosas llegan en algún momento y todo ocurre por alguna razón específica. Jacob tuvo que atravesar eso por diferentes razones. Él fue el hombre selecto, fue elegido por Dios, fue una persona distinguida, el pilar de todo el pueblo de Israel, quien tuvo a los 12 hijos que fueron las 12 tribus de Israel. Pero hay cosas que pasan. Ahora bien, lo que tuvo que ocurrir, ocurrió. Jacob sufrió mucho tiempo, pero 17 años tuvo una vida maravillosa. ¿Qué va a pensar Jacob? ¿En todo el sufrimiento pasado o en edificarse una vida feliz ahora que se reencontró con su hijo, que parecía que estaba perdido, que había sido eliminado por una fiera salvaje? Todo ahora vio, está bien, es gobernante de Egipto, es el virrey. ¿Qué va a hacer Jacob ahora? ¿Angustiarse más porque pesa todo eso que vivió en el pasado? ¿O ahora empezar a vivir? Y Jacob tuvo una vida dichosa. Los últimos 17 años fueron los mejores de la vida de Jacob. Por eso no bajar los brazos. Si hubo en nuestras vidas dificultad, angustia, tristeza, flagelos, todo eso no debe condicionarnos nuestro futuro. No dejarnos caer en ese pensamiento que nos amarga la vida para siempre. Los malos recuerdos hay que tratar de erradicarlos. ¿Y cómo se hace? Con buena energía, con buena onda, con alegría, trayendo alegría a nuestras vidas. Y eso hay que buscarlo. Hay que buscar cosas que nos alegren, que nos pongan contentos, edificar, aunque el pasado haya sido duro. El pasado de Jacob fue muy duro, pero encontró un cabo de donde él amarrarse para construir su felicidad. Y ese fue José, su hijo tan querido. Tenía todos los demás hijos, pero le faltaba José, y eso le angustiaba mucho. Ahora tenía él para construir sobre esa base una vida feliz, y tenía todo lo que necesitaba para vivir. Él nos demuestra cómo salir adelante de toda esa vida de angustia, aunque se hayan pasado muchos años en medio de angustia, inmerso en angustia. Hay que edificarse una vida con la ayuda del Creador. Sin la ayuda del Creador no hay nada. Pero no dejar que la vida pasada nos condicione, que las angustias pasadas nos condicionen.
¿Por qué digo todo esto? ¿De dónde salió? De una carta que recibí. Vuestras cartas son elementos que nos conectan con energías supremas, con cosas que son impensadas. Pero eso es lo que hace esta interacción que tenemos, que me podáis escribir debajo de los vídeos que hago, y eso hace que tengamos aquí cosas para edificar nuestras vidas. Y también este mensaje tan importante, esencial, no dejarnos caer en ningún momento, no dejar que nos condicione la adversidad del pasado, los padecimientos del pasado. Vamos a ver la carta que me ha escrito Evangelina y nos llevó a hacer este vídeo. Shalom Rabí, gracias por sus enseñanzas. Sí, el Eterno ama a sus hijos y Él nos corrige como un padre corrige a sus hijos que quiere andemos fuera de los malos caminos. Su voluntad está en la vida, lo dice el Salmo 103, y a la vez se compadece de sus hijos porque se acuerda de que somos polvo. Escrito está, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Él no quiere que seamos borrados como polvo, olvidados. Él quiere que vivamos conforme a su voluntad, que tengamos un lugar al lado del Eterno, rectificando nuestras malas acciones, evitando el pecado y darnos cuenta que todo lo que viene de su diestra poderosa es para bendición. No lo vemos en el momento en que cometemos los errores, pero son lecciones de vida de las que debemos aprender y no volver a escribirlas. Hay que borrar lo malo y olvidar, aceptar que lo que nos pasa es para mostrarnos que no podemos volver a cometer el mismo error, pues para poder llegar a tener ganancia ante sus ojos y un lugar en el mundo venidero, cumplir con nuestra misión para que todos lleguemos allí con un propósito. El Eterno les bendiga, familias. Shalom para todos. Gracias por siempre guiarnos a la salvación, Rabí. Que el Eterno me lo bendiga grandemente. Bendiciones a todos. Una carta maravillosa. Pero destaco esto. Hay que borrar lo malo y olvidar. Aceptar que lo que nos pasa es para mostrarnos que no podemos volver a cometer el mismo error. Esto es importante. Lo del pasado que no nos condiciona, hay que borrar eso. Cosas que son desagradables, ingratas, están presentes en nuestra vida. Nosotros no podemos deshacernos de eso, pero tal como mencioné, que un maestro que tuve hace muchos años me enseñó que para que uno pueda liberarse hay que sacar lo que uno tiene que es ingrato a través de introducir cosas buenas. Y me lo mostró a través de un ejemplo de un vaso de vino. Puso así un ejemplo, un vaso lleno de vino. ¿Cómo haces para que entre el agua si quieres que entre agua dentro del vaso de vino? No dejó de volcar el vino, prestad atención, dijo, échale agua, más agua, más agua, más agua, finalmente el vino va a salir. Tenemos cosas que queremos erradicar de nosotros. ¿Cómo hacer? Introducir cosas buenas, gratas, felices, que nos den felicidad, alegría. Eso va a hacer que salga lo malo, lo negativo, lo que no queremos. Finalmente va a salir si echamos cada vez más cosas buenas, cosas positivas que nos edifiquen. Tenemos aquí la llave para abrir las puertas de nuestra felicidad. Que las cosas ingratas del pasado no nos condicionen el futuro. Si hubo mucha amargura, muchos días que fueron infelices, como contó el patriarca Jacob, eso también tomémoslo para edificarnos un presente feliz, un futuro feliz, introduciendo cosas buenas. Lo malo no lo podemos sacar, está ahí, ya va a salir cuando introduzcamos cosas buenas. Que eso es el mensaje de lo que me enseñó este maestro que tenía 78 años cuando me lo enseñó, se llamaba Hanina, y eso es lo que debemos hacer nosotros para poder salir adelante en cualquier situación. No importa todo lo que hayamos vivido, ahora es el momento de edificarnos nuestra vida, nuestro futuro que está por delante, que tenemos por vivir, incluso en el tiempo de la ancianidad, por ejemplo, como ocurrió con Jacob, no importa el tiempo que sea, cuanto más en la juventud. En todo momento es posible edificarse la felicidad. Está en nuestras manos. Hasta aquí este vídeo de su magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.